Bajo el hielo eterno del Ártico, algo imposible despertó. No dejó huellas, no hizo ruido, pero nos estaba observando. Y cuando comprendimos lo que era, ya era demasiado tarde. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. La nieve crujía bajo nuestras botas mientras avanzábamos por la superficie helada del Ártico, con el viento azotando nuestros rostros y reduciendo nuestra visibilidad a solo unos pocos metros. A pesar de las capas de protección térmica, sentía el frío clavándose en mis huesos como si intentara advertirme que no debíamos estar allí. Frente a nosotros, la grieta recién descubierta se abría como la boca de un monstruo antiguo, exhalando un vapor tibio que flotaba sobre la superficie helada. La anomalía se detectó hace 2 semanas mediante imágenes del satélite, y su temperatura interna desafió toda lógica, 27 grados, en medio de uno de los lugares más fríos del planeta. Algo así no debería existir. Lutz, el paleobiólogo del equipo, dijo algo para sí mismo mientras observaba el resplandor azulado que emanaba de las profundidades. Esto no tiene sentido, dijo finalmente, su voz apenas era audible entre el rugido del viento. Nadie respondió, pero todos compartíamos el mismo pensamiento, lo que sea que hubiera allí abajo, no era natural. Nos aseguramos el equipo y abordamos el ascensor perforador, un cilindro de acero reforzado que nos llevaría a lo desconocido. Mientras descendíamos, la luz del sol se desvanecía lentamente hasta quedar envueltos en una oscuridad casi absoluta. Solo el tenue resplandor de nuestras linternas iluminaba las paredes de hielo a nuestro alrededor, revelando capas de historia atrapadas en el tiempo. El zumbido de los motores era lo único que rompía el silencio hasta que, de repente, la plataforma se detuvo con un golpe seco. Las compuertas se abrieron y, de inmediato, un calor sofocante nos envolvió como una ola invisible. Incrédulo, bajé la visera de mi casco para comprobar la lectura de temperatura, 27 grados. Exactamente como lo habían informado. No podía explicarlo. Frente a nosotros, la cueva se extendía en todas direcciones como la bóveda de una catedral imposible. Estalactitas de hielo colgaban del techo, goteaban lentamente como si estuvieran derritiéndose, mientras líquenes bioluminiscentes titilaban en las rocas como estrellas distantes. El suelo era una combinación de roca sólida y una sustancia que parecía un musgo desconocido, cubierto de pequeñas esporas que brillaban tenuemente. Dios, susurró Park, uno de los militares del equipo, mientras apuntaba su linterna hacia algo unos metros más adelante. Seguimos su mirada y todos contuvimos el aliento. Un esqueleto descomunal se erguía ante nosotros, parcialmente enterrado en la roca. Medía al menos 12 metros de largo y sus costillas se curvaban como garras gigantescas. A primera vista, parecía el fósil de una ballena, pero algo en la limpieza de los huesos no encajaba. El paleobiólogo se acercó lentamente y pasó los dedos por la superficie de una de las vértebras. Estos cortes no son naturales, dijo. Miré de cerca y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las marcas eran demasiado limpias, demasiado precisas, como si algo hubiera desollado a la criatura con una herramienta quirúrgica. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido gutural reverberó en las paredes de la cueva, profundo y vibrante, como si la propia tierra hubiera exhalado un susurro. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero la cueva parecía absorber la luz de nuestras linternas, volviendo la oscuridad aún más opresiva. El sudor se acumulaba en mi espalda a pesar del frío que aún persistía en mi mente. De pronto, la linterna de uno de los militares captó un movimiento entre las estalactitas. Algo estaba ahí arriba. Algo nos observaba. Y entonces, descendió. La figura cayó con un movimiento fluido, casi reptiliano, aterrizando con una ligereza imposible para su tamaño. Medía más de 3 metros de altura y su piel pálida parecía translúcida bajo la luz. No tenía pelo en el cuerpo y su cráneo alargado, carente de nariz, le daba una apariencia antinatural. Pero lo peor eran sus ojos, pequeños y brillantes, como brasas azules. La criatura se quedó quieta, evaluándonos, giraba la cabeza con un movimiento espasmódico, como si estuviera calculando algo. Park no lo dudó. Apuntó y disparó. El eco del disparo rebotó en las paredes de la cueva,
pero la bala simplemente rebotó en la piel de la criatura sin causarle daño. Un rugido grave llenó el aire. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos el sonido de más pisadas. No estaba sola. La cueva entera cobró vida. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Desde los túneles laterales, más figuras emergieron de la oscuridad, moviéndose con una sincronización perfecta, rodeándonos en un círculo sin escapatoria. Habíamos entrado en un territorio de caza. El sonido de nuestras respiraciones agitadas sonaba en la cueva mientras las criaturas se movían a nuestro alrededor con movimientos calculados, deslizándose por las rocas y descendiendo desde el techo con una precisión inquietante. No había duda de que eran depredadores, pero su comportamiento era desconcertante. En lugar de atacarnos de inmediato, parecían analizarnos, sus pequeños ojos brillantes recorrían cada detalle de nuestros cuerpos, sus cabezas se inclinaban en ángulos extraños como si estuvieran midiendo nuestra reacción. Los militares mantenían sus rifles levantados, pero la forma en que sus dedos temblaban sobre el gatillo delataba su incertidumbre. Sabían que disparar de nuevo probablemente no serviría de nada y solo los provocaría, pero tampoco podían bajar el arma. Nadie se atrevía a moverse. El silencio era insoportable. Y entonces, García tropezó. El científico gritó cuando su pie resbaló en la roca húmeda, cayendo de rodillas antes de que pudiera agarrarse a algo. Antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, una de las criaturas se movió con una velocidad imposible y lo levantó del suelo como si no pesara nada. García forcejeó, pero sus intentos fueron inútiles. La criatura lo sostuvo en el aire con una sola mano, mientras acercaba su rostro al de él con una calma escalofriante. Podía ver el reflejo del líquido bioluminiscente en su piel pálida, las delgadas venas azuladas recorriendo su cuello y brazos. Entonces, lo olió. No fue un simple gesto instintivo. Fue un examen. Aspiró profundamente con un sonido hueco y rasposo, recorriendo el cuello y el rostro del científico con un aliento tibio y pútrido, como si intentara identificar algo en su olor, como si buscara algo específico en su composición. Él jadeaba, su rostro estaba pálido como la nieve. Nadie se atrevió a moverse. Y luego, sin previo aviso, la criatura simplemente lo soltó. El científico cayó de espaldas, tosiendo y arrastrándose en el suelo para alejarse. Koubks, el otro militar del equipo, lo ayudó a ponerse de pie mientras la criatura se alejaba lentamente, ignorándolo por completo, como si ya no le interesara. «Nos están probando», dijo Lutz, su voz cargada de una certeza inquietante. No necesitó explicar más. En el instante en que lo dijo, comprendimos la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No nos atacaban porque no estábamos pasando su prueba. No éramos lo que buscaban. Pero, ¿qué significaba eso? Los demás científicos intentaban retroceder lentamente sin llamar la atención, pero otro de ellos, Strauss, perdió el equilibrio en el musgo resbaladizo y cayó sobre su costado. Antes de que pudiera levantarse, otra criatura lo levantó con la misma facilidad que la anterior. Repitió el mismo ritual, lo sostuvo a la altura de su rostro, lo olfateó profundamente, como si estuviera diseccionando su esencia con el simple acto de respirar, y luego lo dejó caer como un objeto inservible. Ahora lo sabíamos con certeza. Nos estaban descartando. No éramos aptos. No éramos su presa. Pero eso significaba algo peor. Alguna vez lo fuimos. De vuelta al ascensor, grité, sintiendo la urgencia en cada fibra de mi cuerpo. Si aún no nos habían atacado, no significaba que no lo harían. Tal vez estábamos en su territorio pero no éramos la presa adecuada, o tal vez simplemente no tenían hambre en ese momento. No iba a quedarme para descubrirlo. Park fue el primero en moverse, manteniendo su rifle levantado mientras retrocedíamos hacia la plataforma de ascenso. Los demás le siguieron, con Koubks cubriendo la retaguardia. Las criaturas nos observaron en silencio mientras dábamos cada paso, sus cabezas girando de manera antinatural, como si estuvieran considerando la posibilidad de cambiar de opinión. El terreno resbaladizo hacía que correr fuera casi imposible. Los pasillos naturales de la cueva parecían expandirse y contraerse con la bioluminiscencia que pulsaba en las paredes, como si el lugar entero estuviera vivo.
Las sombras de las criaturas se alargaban y acortaban con el parpadeo de la luz azulada, creando ilusiones de movimiento donde no las había. El ascensor estaba a solo unos metros cuando escuché el sonido de algo siendo arrastrado por la roca. Giré la cabeza apenas un instante antes de subir a la plataforma y lo vi. Las criaturas habían comenzado a mover los huesos. No solo los fósiles de animales gigantes. También había restos humanos. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Ropas desgarradas cubrían algunos de los huesos, jirones de tela de materiales sintéticos que no deberían existir en un lugar como ese, clavados en las rocas como testigos mudos de algo que había sucedido mucho antes de nuestra llegada. No eran restos recientes, pero estaban ahí, dispersos entre la osamenta de bestias desconocidas. Mi respiración se cortó cuando mis ojos captaron algo aún peor. Una de las criaturas sostenía algo en su mano. Era una insignia metálica, oxidada y sucia, pero el diseño era inconfundible. Letras en cirílico grabadas sobre la superficie. Era soviética. Casi tropecé al entrar en la plataforma del ascensor y golpeé el botón de ascenso con todas mis fuerzas. Las puertas se cerraron con un golpe metálico y la maquinaria rechinó al ponerse en marcha. Ascendimos lentamente, dejando atrás la cueva espeluznante. Mi mente iba a 1000 por hora, repasando lo que acababa de ver, tratando de encontrarle sentido a algo que simplemente no lo tenía. Alguien había estado aquí antes. Alguien había descendido a esta misma cueva hace décadas. Y no había salido con vida. Las criaturas nos dejaron ir porque no éramos lo que buscaban, pero eso solo habría una pregunta. ¿Qué era lo que buscaban? Y más importante aún, ¿podrían cambiar de opinión? El ascensor ascendía con lentitud desesperante, crujiendo y vibrando con cada metro que ganábamos, como si en cualquier momento fuera a fallar y dejarnos atrapados en la oscuridad para siempre. Nadie hablaba. La única banda sonora era nuestra respiración agitada y el retumbar lejano de nuestras pisadas en la plataforma metálica. Uno de los militares mantenía su rifle apuntando hacia la compuerta cerrada, como si temiera que en cualquier momento algo pudiera abrirla desde el otro lado, pero yo sabía que si aquellas cosas realmente hubieran querido impedirnos salir, lo habrían hecho sin esfuerzo. La pregunta que me carcomía por dentro no era por qué nos habían dejado ir, sino cuánto tiempo pasaría antes de que decidieran que querían volver a cazarnos. El indicador de altitud marcaba que nos acercábamos a la superficie, y al fin un destello de luz natural se filtró por la abertura superior. Cuando las compuertas se abrieron, el frío del Ártico golpeó nuestros rostros recordándonos que la cruda realidad seguía allí, que el mundo aún existía sobre ese infierno subterráneo. Salimos tambaleándonos, sintiendo el hielo crujir bajo nuestras botas. En la distancia, la estación de investigación seguía intacta, su estructura metálica reflejaba la luz del sol pálido, pero a pesar de la familiaridad de la escena, ya nada parecía seguro. Kublx corrió hacia la radio y comenzó a transmitir de inmediato, su voz temblorosa exigía una evacuación inmediata, mientras Lutz se dejaba caer sobre la nieve con la mirada perdida, como si aún estuviera atrapado en la cueva con aquellas criaturas. Nadie intentó calmarlo. Yo mismo sentía que, aunque hubiera salido físicamente, mi mente seguía allí abajo. Nos sacaron de la estación en menos de 3 horas. Los helicópteros militares aparecieron en el horizonte y en cuestión de minutos ya estábamos en el aire, alejándonos de la grieta y de todo lo que escondía. La misión, en los registros oficiales, fue clasificada como un fallo por condiciones inestables del terreno. La información fue sellada bajo capas de burocracia impenetrable. No nos dieron la oportunidad de hablar. Días después, intenté buscar registros de expediciones soviéticas en el Ártico. Al principio, no encontré nada. Pero después de indagar en archivos desclasificados, hallé algo que hizo que el vacío en mi estómago se expandiera. En 1952, una estación meteorológica soviética en el Polo Norte informó la desaparición de varios de sus miembros en circunstancias inexplicables. No hubo señales de ataque, ni disturbios en la estructura. Simplemente, comenzaron a desaparecer. Luego, en cuestión de días, la estación entera se esfumó.
Lo único que encontraron cuando finalmente enviaron un equipo de rescate fueron sus edificios vacíos y las pertenencias abandonadas, como si todos hubieran salido en medio de sus actividades diarias y nunca hubieran regresado. No hubo más investigaciones. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Cerré el ordenador con manos temblorosas y me froté la cara, sintiendo el sudor acumulado en mi nuca. No podía dejar de recordar la forma en que las criaturas nos olieron, cómo nos analizaron y luego nos descartaron. No porque quisieran dejarnos vivir, sino porque no éramos lo que buscaban. Pero eso solo significaba algo mucho peor. Alguna vez lo fuimos. En algún momento del pasado, los humanos formamos parte de su presa. ¿Y si lo fuimos una vez, qué les impediría cambiar de opinión? Porque algo me decía que no habíamos sido los primeros en encontrarlas, y tampoco seríamos los últimos. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.